Estamos a 5 minutos de dar inicio a la sesión del día de hoy, por lo que solicitamos a las y los asistentes sean tan amables de silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, con la finalidad de lograr una transmisión de calidad libre de distractores. Esto es tercera llamada, tercera. Esto es segunda llamada, segunda. Iniciaremos la sesión del día de hoy,
por lo que solicitamos a las y los asistentes, sean tan amables de silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, con la finalidad de lograr una transmisión de calidad, libre de distractores. Antes de ceder la palabra a la conducción de la sesión, la inteligencia artificial nos ayudará con algunas recomendaciones antes de iniciar la grabación. Esto es Primera Llamada. Comenzamos. Queremos recordarte la importancia de la confidencialidad y privacidad de la información que se presenta. Este video contiene información con fines educativos y de actualización para los colaboradores activos en hospitales Star Médica. Su divulgación o distribución a personas no autorizadas está estrictamente prohibida. Por favor, sigue estas pautas. No debes de compartir este video con personas que no estén autorizadas para visualizarlo. Evita tomar capturas de pantalla, grabaciones de pantalla o utilizar cualquier otro medio para registrar el contenido de este video. Asegúrate que tu dispositivo de visualización esté protegido con una contraseña o PIN, y no lo dejes desatendido mientras el video está en reproducción. Si sospechas que la confidencialidad de este video se ha visto comprometida de alguna manera, comunicarlo de inmediato a tu superior. Para garantizar tu seguridad, es importante que mientras manejas evites visualizar la grabación. Un descuido puede tener un desenlace fatal. Y para poder concluir, hacer de tu conocimiento que el incumplimiento de estas pautas puede tener consecuencias legales y profesionales. Agradecemos tu compromiso con la confidencialidad y privacidad de la información presentada. Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el contenido de esta grabación o su manejo, ponte en contacto con el coordinador de la sesión o con la Coordinación de Enseñanza Corporativa. Gracias por tu cooperación. Muy buena tarde a todos y muchísimas gracias por haber madrugado este día. Enseguida voy a proyectar el banner del maestro Gurrión. Ella nos acompaña por aquí. Denme una oportunidad. Hospitales Star Médica, a través de la Coordinación de Enseñanza, se complace en presentar a nuestro siguiente ponente. Le damos la más cordial bienvenida al Hospitales Star Médica, a través de la Coordinación de Enseñanza, se complace en presentar a nuestro siguiente ponente. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, maestro en Ciencias de Enfermería. Revisemos su gran trayectoria. Es licenciado en Enfermería por la Facultad de Enfermería de la UASLP.
Obtuvo un premio por la Cámara de Diputados de SLP por trayectoria profesional. Cursó la maestría en Ciencias en Enfermería por UAC. Es miembro afiliado a la Sociedad Mexicana de Cardiología. Profesor asignatura de la FEN-UASLP. Coordinador de Academia Biomédica 2015-2018. Coordinador de Licenciatura Enfermería UASLP. Es director de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Presidente Red TAES del Estado de SLP. Miembro fundador de APECTI. Expresidente de APECTI. Integrante de la Comisión Técnica Consultiva de Enfermería Nacional. Enfermero especialista adscrito al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Es autor de diversos artículos. Autor de capítulos de libros físicos y digitales de enfermería. Ponente nacional e internacional. Enfermero con certificación de idoneidad vigente por COMACE. Certificado ante la AHA-DBLS y ACLS vigente. Maestro Gurrión, bienvenido. Muchísimas por la presentación. Un gusto y un placer estar aquí con el maestro Sebastián. El maestro Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es de suma importancia estar aquí porque, como ustedes sabrán, el maestro Sebastián, egresado de esta facultad, y con él hemos trabajado y hemos tenido grandes experiencias y sobre todo un orgullo para la facultad que sea parte de la enseñanza del grupo Star Médica. ¿Sí? Maestro, creo que trae el teléfono, trae su... No se escucha si está, se ve que ve la boca, pero no se escucha. Bueno, vamos a hablar de tipos de choque, fue el tema principal, pero yo decía, ¿cómo lo vamos a abordar? Porque lo tenemos a un grupo bastante importante que ya están en terapia intensiva, están en áreas de urgencias, por lo cual solicito, bueno, y a lo mejor hago la petición fuera de tiempo, pero es importante que si están en servicio, por favor, a lo mejor tómenlo en otro momento, porque traer los auriculares en un área de servicio como terapia intensiva, como área de choque, pediatría, neonatología, hace una interferencia muy importante para brindar el cuidado a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pero esta sesión va a quedar grabada y lo que va a permitir que la puedan revisar. Como les mencionaba, yo decía, bueno, ¿cómo lo podemos abordar y cómo lo podemos hacer de tal manera que quede estrictamente este, el conocimiento? Como profesor que soy, dije, bueno, podemos hacerlo desde el choque, pero para poder actuar sobre el cuidado, fundamentar diagnósticos en enfermero, establecer realmente la fundamentación de cada intervención que hagamos, tenemos que conocer de dónde es el origen y qué queremos bloquear, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del paciente con choque? Pues si yo lo quiero mejorar la perfusión, si yo quiero mejorar la oxigenación, yo quiero mejorar el estado neurológico, todo eso va a estar establecido. ¿Cómo lo voy a yo a lograr el objetivo? ¿A través de qué? De lo más básico que tenemos, de la fisiología y la fisiopatología. Ahí podremos fundamentar cada uno de los estados de choque, que va a ser un poco el enfoque, dirán muy básico, muy rústico, pero si ustedes entienden esta parte, la base fisiológica, podremos entender la fisiopatológica y a su vez el estado actual de mi paciente y poder relacionar lo que está pasando. Creo que no quiere avanzar. Permítanme. Ya avanzó, perdón. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. ¿Qué es un estado de choque? Bueno, es un síndrome grave derivado del fracaso del sistema cardiovascular, independientemente del sistema. ¿Sí? Hablemos de un estado de choque distributivo, un estado de choque cardiogénico, con mayor razón, ¿sí? Un estado de choque hipovolémico, un estado de choque que venga de origen neuronal. Pero es cardiovascular.
¿Sí? Acuérdense que nosotros somos aparatos y sistemas, pero nos comunicamos a través de un sistema. Tengo una entrada, un proceso y una salida que me comunico con otros órganos. Y eso hace que mi sistema de choque involucre al aparato cardiovascular. Hablo corazón, arterias, vasos, al aparato, el sistema renal, ¿sí? El sistema, parte del digestivo, que va a ser mucho el cuidado, y de el hígado, mm, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. ¿Se imagina? Todos esos sistemas están involucrados, por eso habrá un fracaso del sistema cardiovascular para satisfacer necesidades de perfusión y de oxigenación de los tejidos y lo que conduce a la hipóxisis tisular y acidosis láctica, que son dos grandes marcadores que tenemos. Chécale una gasometría, ¿qué vas a ver? Pues la oxigenación. ¿Qué vas a medir? Ácido láctico, a ver cómo estamos esa perfusión de tejidos, por falta de volumen, por falta de inotropismo, por falta de resistencia, por falta de lo que ustedes gustan. Pero es el estado de choque. Y es ahí donde nosotros entramos a decir, ¿y cómo vamos a trabajar como personal de enfermería? A mí me altera que digan fármacos para enfermería, fisiopatología para enfermería. Es la misma. Seamos médicos, enfermeros, seamos químicos farmacobiólogos, ¿sí? La fisiopatología no cambia la profesión. Lo que cambia es hacia dónde la uso, hacia la curación o hacia el cuidado, ¿sí? Pero enfermería es tan dinámica y adaptable que va a ser cuidado, curación y farmacología. O sea, vean qué tan amplio estamos, ¿no? Entonces, con base en ello, bueno, ¿cómo vamos a empezar primero? ¿Cómo se lleva a cabo el control de la presión arterial? Porque es nuestro primer indicador, pero a veces el indicador no le hacemos caso. Decimos, chis, bajó un poco la presión. Chis, no ha movido la presión, pero bajó el débito urinario. Chis, mantiene la presión, mantiene un poco la saturación baja, pero el volumen urinario se mantiene limítrofe bajo, pero la piel está fría y pegajosa. ¿En qué estadio de choque estaríamos, no? A lo mejor estamos en un choque ya no tan incipiente, pero que el paciente me está gritando, no me está dando otra me está gritando, estoy chocado, hazme caso, ¿no? Entonces vamos primero al gasto cardíaco. Como gasto cardíaco, bueno, tenemos que está la salud miocárdica. ¿Cómo está ese corazón? ¿Sí? La salud miocárdica, ¿cómo está ese músculo? Ese músculo realmente tiene esa función de ejercer la bomba. ¿Sí? Está realmente perfundido por las arterias coronarias. ¿No? Entonces, si es un sí, no estamos nosotros teniendo problemas de perfusión. Pero ¿qué creen? Se han visto ustedes también muy involucrados con enfermedades de sepsis, ¿no? Un gran problema infeccioso, pues fue en su momento el COVID, y ahorita muchos estudios sobre COVID y miocardio. Aparte de que el virus atacaba el corazón, pues cualquier infección va a aturdir las células miocárdicas, entonces la función y fuerza del músculo no va a cumplir esa función de bomba, ¿no? La frecuencia y ritmo cardíaco. A veces esa frecuencia y ritmo cardíaco, como hay un envejecimiento del nodo y entonces el ritmo cardíaco va a se ver alterado. ¿Por qué? Porque tengo un bloqueo de tercer grado, porque es una enfermedad del nodo, o simplemente se me pasaron las manos de betabloqueadores o digitálicos y lo bloqueé, un bloque iatrogénico farmacológico, o fue una sobredosis porque no la ajusté a una función renal, a una función hepática y se bloqueó. Y entonces, pues la frecuencia cardíaca disminuyó y mi paciente llega a urgencias en estado de choque. ¿Sí? Volumen circulante, pues mi paciente lo que está haciendo es, pues, puede ser un volumen de pérdida muy, muy activo, como una vía normal, que es una diuresis, una evacuación diarreica abundante, o por vía normal, pero con una salida no normal, que es un vómito, o
tenemos la otra, una vía traumática por una hemorragia. Entonces el volumen que circula a mis arterias, pues ya no está, y entonces mi función de corazón ya no tiene que bombear. Tiene buena salud miocárdica, pero lo que voy a bombear no está adecuado, y entonces ahí es un gran problema, ¿no? La integridad septal es muy común que lo tengamos nosotros presente en los pacientes de infarto, sobre todo anterior, ¿no? En la DA dicen, esa es la arteria de las viudas, porque comentan que si se bloquea la DA, entonces lo que va a pasar con nuestro paciente va a ser que pues el septum no mejore, ¿no? Aquí estoy dibujando un corazoncito. Si ustedes ven, el ventrículo izquierdo tiene mayor volumen porque tiene mayor fuerza, y el ventrículo derecho está adelgazado porque tiene volumen y maneja volumen. Y les digo, si aquí está la aorta, de aquí sale el tronco de la columna izquierda, la circunfleja, la descendente anterior, la rama intraventricular y todas las septales, ¿no? Y por la parte posterior sale la derecha y sale la descendente posterior. Como les mencionaba, si la DEA se llega a ocluir, ya sea si es muy alta, pues ocluye, circunfleja y la descendente anterior, o si es muy descendente anterior, pues puede ser la de septal, y permite que si el infarto es muy, muy extenso, va a ser un tejido necrótico friable y que se rompa, y entonces la integridad septal se rompe y la comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo va a estar alterada. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ventrículo izquierdo tiene fuerza y el ventrículo derecho tiene volumen. Entonces el flujo tendrá que irse para acá, y cada vez que mi corazón con salud miocárdica tenga contracción a una frecuencia, sí, y tenga el volumen circulante, pues el volumen, en lugar de irse a la aorta y expulsarse a mi economía, se va a ir al lado derecho y me va a congestionar, y voy a tener algo retrógrado que podrá tener una alteración hepática, ¿no? Pero vean esa parte que les digo, es muy, nada más conociendo la mecánica. El sistema circulatorio y pulmonar son muy físicos y matemáticos. No hay vuelta de hoja, y una vez entenderlo podemos entender todos los sistemas, ¿no? Y en cuanto a resistencia, aquí fue todo muy local de gasto cardíaco a través como bomba, y la otra es resistencia, función endotelial. ¿Cómo está este vaso en su función endotelial? ¿Sí? Tengo un endotelio íntegro, no necesariamente tiene que ser una agresión por una aguja, no tengo que tener necesario una agresión por algún traumatismo. La función endotelial, ¿cómo está? Acuérdense que el endotelio tiene endotelina y tiene óxido nítrico. Este aumenta resistencia y este disminuye resistencia. ¿Sí? Actualmente, una enfermedad que nos está agotando y nos está consumiendo son las obesidades, y que de consecuencias enfermedades crónico-degenerativas o no transmisibles, que son las mismas. Por ejemplo, la diabetes, ¿sí? El aumento de glucosa evita que tengamos buena producción de óxido nítrico, entonces no tengo una buena vasodilatación o una buena respuesta adaptativa, ¿no? También así, endurecimiento de las arterias, que nos lo va a dar la edad, el consumo de alimentos, el estilo de vida. ¿Por qué? Porque eso va a ser, conforme tenemos la edad, va a irse endureciendo nuestra placa. Y hay varias teorías de envejecimiento, ¿no? Enlaces cruzados o patologías como la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, ¿sí? O las dislipidemias. Y tenemos dentro de la integridad de valvas, como ustedes ven, aquí tenemos la tricuspidia y aquí tenemos la mitral. Si la tricuspidia y la mitral están íntegras, van a tener que la sangre de las aurículas pasen a los ventrículos. Pero si no están íntegras, pues pueden tener un problema súper importante. Si es una insuficiente, pues cuando se contraiga el corazón,
se contraigan las aurículas al vaciamiento de los ventrículos, no tendrá problema. Pero cuando el ventrículo se contrae para expulsar a su carga anterior, posterior, que sería a la vena, a la arteria pulmonar y a la arteria aorta, pues si están insuficientes, cuando el corazón se contrae, expulsará la sangre a las aurículas. Y si son estenóticas, cuando el aurícula se vacíe, pues tendrá que tener mayor fuerza para vencer la resistencia de las aurícula tricúspide y mitral. Pero si es una estenosis de la arteria aorta, cuando el ventrículo izquierdo se contraiga, tendrá que aumentar su trabajo sistólico y alargarse, por lo cual reduce la diástole y pues tendremos problemas de gasto cardíaco, ¿no? ¿Sí? Y la integridad de las arterias, tanto arterias periféricas como arterias coronarias. Por eso para mí era súper importante conocer este mecanismo y vamos a ir hablando más de mecanismos y vamos a ir integrando el estado de choque por la fisiopatología. ¿Qué va a pasar con esto? Esto hablando de un órgano muy preciso, que es el corazón y las arterias. Entonces, dejé esta diapositiva en blanco porque si ustedes ven el corazón como un sistema, aquí verán su aurícula derecha, su ventrículo derecho y su ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Sí? Esa es la gran bomba que tenemos. ¿Qué lo va a afectar? Pues la sepsis, ¿sí? Los infartos agudos al miocardio, ¿sí? La alteración valvular, ¿sí? Las isquemias locales. Ajá. Todo eso va a afectar mi músculo cardíaco. En sepsis, cualquiera que ustedes gusten, ¿sí? Va a aturdir, mi músculo cardíaco y entonces aturdido no tener esa función de bomba que yo quiero. El infarto tendrá más perfusión y dependiendo de la extensión del infarto, no va a haber una contracción simétrica. La alteración valvular, recuerden que yo les decía, ya sea que lo tenga a nivel aurículo-ventricular o nivel de las salidas, que es de la aorta o de la pulmonar. ¿Sí? La isquemia, si la isquemia es muy amplia del músculo, pues este tejido que se murió o que está isquémico no tendrá la función de contracción y entonces no va a haber buena contracción. Ahora, la resistencia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la resistencia? Pues con la resistencia, si las arterias están muy amplias, no hay resistencia. Si las arterias están, ahí se me fue. Si las arterias están disminuidas, quiere decir que habrá mucha resistencia y el corazón va a sufrir. ¿Por qué? Porque igual, aunque tenga buena fuerza, está sufriendo y no va a haber buena perfusión distal. ¿Sí? Es por eso que ustedes dirán, ¿cómo manejo el choque? Pues el choque puede ser, uno, volumen, que a lo mejor lo hago que mejore con volumen, sí es hipovolémico. ¿Sí? Dos, puede ser cardiotónico. ¿Qué es esto? Que voy a favorecer que el músculo funcione. ¿Sí? Tres, de resistencia, donde puede estar disminuida o puede estar aumentada, lo cual haga una falla de bomba secundaria que está aumentando. Y ustedes dicen, bueno, aquí yo le puedo poner cristaloides o le puedo poner hemoderivados, ¿no? Cardiotónicos, pues yo le puedo poner fármacos que puedan ser cardiotónicos, que aumenten la contractilidad, la fuerza de contractilidad, ¿sí? O pueden ser inotrópicos, que aumenten la frecuencia cardíaca, o viceversa, se puede chocar por una taquicardia, ¿sí?
inotrópicos positivos o que negativos, de modo que disminuyan la frecuencia cardíaca. Por eso le ponemos a nosotros amiodarona, las taquicardias, o le damos levosimendan para aumentar la la fuerza de contracción. Y resistencia, pues nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué quieres? Está haciendo una falla de volumen, pero está realmente con disminución de la TA, entonces a lo mejor necesito aumentar la resistencia. Y si voy a aumentar la resistencia, pues voy a favorecer a que tengamos medicamentos como norepinefrina, como vasopresina, ¿no? Y estamos en los mecanismos básicos. No importa dónde sea. Se imaginan, yo tengo una lesión de médula, ¿sí? Y mi sistema simpático está abolido, no me va a dar una respuesta de vasoconstricción. ¿Qué le hago? Lo apoyo con el norepinefrina, ¿no? Si estoy en un choque distributivo por una infección, ¿qué hago? Yo sé que el origen es lo infeccioso. Mientras hace efecto el antibiótico, tengo que estar. Si es distributivo, quiere decir que el volumen no se está llegando a la bomba. Entonces el volumen puede ser que hay una vasodilatación exagerada y que existe una vasoconstricción, ¿sí? Si requiero un choque hipovolémico, ya sea traumático o no traumático, pues voy a requerir ¿qué? Volumen. Y el volumen puede ser cristaloide. Entonces, yo mejorando el volumen, y ahí tendremos. Por eso es mucho que leer a mi paciente y conocer la fisiología y cómo la podremos nosotros utilizar a favor del cuidado. Ujú. Muchos dicen, hay que estudiar la fisiopatología, pero si no conocemos la fisiopatología no la podríamos entender o no conocemos el mecanismo básico de cómo abolir las alteraciones. Uno de los más llevados y traídos que yo creo que lo han visto y ya dicen, ya me cayeron gordos, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso es muy básico, pero casi todo lo que trabajamos es con base en ello. Lo primero es que tenemos una hipoperfusión renal. ¿Por qué me puede dar una hipoperfusión renal? Porque me falla la bomba o me falla la circulación junto a las resistencias. Quiere decir que entonces la sangre no está llegando completamente al riñón. Y como no llega completamente al riñón, ¿sí? Entonces las yuxtaglomerulares va a robar renina y el hígado hipoperfundido va a liberar angiotensinógeno y me va a dar angiotensina 1. ¿Sí? Angiotensina 1, ¿sí? A través del endotelio pulmonar y de la enzima ECA, todos ya lo conocen, va a liberar angiotensina 2. Y angiotensina 2 va a aumentar la actividad simpática. ¿Sí? ¿Cuáles son los simpáticos? Todas las cosas simpáticas. Pues va a haber cambios en la respuesta pupilar, cambios en la frecuencia cardíaca, porque si es parte simpática, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar las resistencias por receptores alfa. Vamos a tener una actividad significativa. Esto lo vamos a abordar un poco más, ¿no? Y aún así voy a favorecer la reabsorción de sodio, cloro y excreción de potasio y retención de agua, lo cual va a hacer que recuperar volumen. Y si recupero volumen es un mecanismo compensatorio para mantener la presión arterial. ¿Sí? Y a su vez, bueno, la angiotensina va a actuar sobre la suprarrenal y va a aumentar la secreción de aldosterona que vuelve otra vez a retomar. Este es en el túbulo contorneado, ¿sí? Y entonces tenemos proximal y este va a actuar en el túbulo contorneado distal. Y también va a hacer que a nivel de arteriolas va a hacer que por sistema miógeno se contraigan las arteriolas y entonces aumenta la resistencia, pero esa resistencia que aumentó va a hacer que el flujo que estaba en esas arteriolas se regrese a la circulación general, pero va a favorecer la hipoperfusión de donde tengan arteriolas, ¿sí? Y favorecerá que exista esa perfusión, pero empiezo a mantener el volumen circulante mediado por esta situación. Y tenemos la hipófisis del lobo posterior, vuelvo a tener la secreción de hormona antidiurética y va a actuar sobre el conducto colector y reabsorción de agua a través de
P1, de las acuapurinas y reabsorbe el agua y mantengo el volumen. Ese mecanismo está ahí presente, pero es mecanismo compensatorio, que cuando esto ya supera, yo caigo en estado de choque. Pero inicialmente ese mecanismo va a estar muy presente. ¿Cómo que está hipertenso y está con datos de choque? Hay una respuesta sobre adrenina-angiotensina aldosterona y aparte la parte simpática. Por eso yo todavía lo veo compensado y puedo estar cuando yo corrijo ese, si ya conozco si fue cardiogénico, distributivo, neurogénico, ¿sí? Séptico, si ya sé cuál de ellos está, entonces sé cómo cortar este sistema a tiempo. El paciente me está gritando que va hacia choque o está en un estado de choque que a veces yo no lo veo, ¿sí? A veces la hipoperfusión llega y dicen, ¿este paciente por qué está tan inquieto? Si el paciente era una linda persona que se dejaba solo, pero ya se descanalizó, se volvió a descanalizar, ojo, hay que descartar el estado fisiológico del estado de choque a un estado de delirio, que a veces dicen, es un paciente que se me ponle algo, y resulta que estaba hipertenso y le ponemos un medicamento para dejarlo un poco más estable neurológicamente y ¡pum! Se me baja la TEA. Y dicen, le hizo un efecto importante secundario el medicamento que le dimos para la agitación psicomotriz. Y la pregunta sería, ¿le hizo efecto secundario? Pero ya lo valoraron que no estaba en un anunciativo de choque franco y no lo había valorado, no había valorado volumen urinario, no había valorado llenado capilar, no había valorado la gasometría, el estado neurológico era un estado de grito, me estoy chocando, tengo hipofunción cerebral, por eso estoy en esta situación de pidiendo ayuda, por eso me descanalizo, por eso me retiro el drenaje urinario, por eso me quiero bajar, ¿no? Por eso esa falta de aire o ese exagerado calor, porque mis catecolaminas están dando una revolución, pero yo no lo he visto porque he estado en estado de choque, ¿sí? Y entonces, pues entran la parte neurológica. ¿Qué va a hacer? Pues tiene que entrar el estado simpático. El simpático es el de rescate, el de defenderme, el de huirme, ¿no? Y entonces, si yo checo las pupilas, probablemente no sea un traumatismo craneoencefálico, pero yo ¿por qué tengo pupilas? ¿Por qué tiene dilatación pupilar mi paciente si no le ha dado medicamentos simpáticos? Si no ha consumido algún ácido tipo droga, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué mi paciente tiene la boca seca? ¿Le faltará volumen o tendrá el sistema simpático? ¿Sí? ¿Por qué está taquicárdico? No tiene fiebre, el volumen aún lo conserva, el volumen lo conserva. Pues sí, porque está compensando con la frecuencia cardíaca para profundir ese riñón. ¿Sí? ¿Cómo está ese paciente? Resulta que le coloqué sonda de alimentación y me ha dejado grandes residuos. ¿Por qué me ha dejado grandes residuos? ¿Hay mala absorción? ¿Lo estoy sobrenutriendo o qué está pasando, no? Mi paciente no es diabético y ¿por qué mi paciente tiene glucosas elevadas? ¿Qué está pasando con mi hígado? Ah, es el estrés. Sí, 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 porque estar internado con nosotros sí es bastante estresante. A pesar de que le tocó la mejor enfermera y el mejor enfermero, puede ser. No, aguas, nos están diciendo que hay una alteración. Y si él no llegó por eso, hay que buscarlo. Por el clásico, no, es que tiene China. Está debutando como persona diabética. Y resulta que es una hiperperfusión hepática. ¿Sí? Y entonces va a ser unos cambios que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y entonces, a nivel de suprarrenal, pues hay secreción de adrenalina y norepinefrina, que va a ser una vasoconstricción, y va a haber unas estimulaciones alfa, que va a hacer que eso aumente y mantenga el gasto. ¿Sí? Y tengo estreñimiento, probablemente sea por falta de volumen, que tampoco quiero perder, y tengo aumento del tono, porque eso no me lo va a permitir que tenga una evacuación. Pero hay que leer a nuestro paciente. Nuestro paciente a veces nos grita el estado que tiene, pero nosotros no lo estamos escuchando, ¿sí? Es como un libro que mi paciente
me está diciendo qué hay. Y a veces tenemos una ceguera. Fíjense que comentando con otro gran intensivista, que es el maestro Hermes, que lo conoce el maestro Sebastián, y no hago una analogía. Él decía que un conocido de él entró al conservatorio y le decían, ¿sabes música? Sí, sé música. ¿Sí? Entonces, es que yo sé tocar XX instrumento, ¿no? Y le decía el maestro, ¿sabes leer una partitura? No, no sé. Y le dijo, entonces, eres un analfabeta. ¿Sabes tocar? Pero es como saber hablar, no sé leer, ¿no? Igual aquí con nosotros. Sé que es un choque, porque ya tengo que tener todos los datos, hipotensión, sistólica menor de 90, algunos niveles de 85, ¿sí? Datos de piel fría, pegajosa, disminución del débito urinario, perfusión distal o llenado capilar menos de 4 segundos, mayor a 4 segundos, perdón, ¿sí? Lo sé leer, pero no sé todo lo que me está llevando atrás. Entonces, esa analogía, platicando con el maestro Hermes, decía, pues es muy aplicable para las profesiones de salud. A veces somos buenos para el ojo clínico, pero no podemos fundamentar. Y eso es lo que tendremos que estar trabajando. Por eso quise retomar la fisiopatología y el maestro Sebastián me conoce, que es algo que me apasiona demasiado y que se puede aplicar mucho al cuidado. Ya acuérdense que ya la disminución del gasto cardíaco en la onda desapareció. Ahorita está el riesgo de choque, ¿no? Entonces, pero si el riesgo es porque enfermería cuida y evita que se presente. Sí, ya se presenta y es un problema interdisciplinario y requiere una atención bifocal de enfermería, donde requiere una atención de enfermería, del médico, del neoterapista, del nutriólogo, de todos los que tengan que estar involucrados. ¿Sí? Y entonces, como receptores adrenérgicos, pues yo tengo beta, alfa 1, alfa 2, y en beta, bueno, son receptores que vamos a estar abordados por las proteínas G, GS, GI y GQ, que pueden ser inhibitorias, iniciadoras, potenciadoras, ¿no? Y entonces en adrenérgicos, pues receptores que tenemos beta 1, pues va a aumentar el gasto cardíaco a nivel corazón, ¿sí? Va a favorecer que se libere renina a nivel de hígado, ¿sí? Beta 1, beta 2, voy a tener dilatación de vasos a nivel pulmonar, ¿sí? Va a disminuir la parálisis de digestión, por eso les decía, si ya lo tenemos con sonda de alimentación y tenemos alimentación y no y está dejando residuo, hay que buscar por qué, ¿no? A lo mejor necesita un gastrocinético o realmente la lectura de todos mis parámetros no ha sido la adecuada, ¿no? Retención urinaria y hace la gluconeogénesis a nivel hepático, estimula la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que el hígado va a producir glucosa de un elemento que no es un carbohidrato, sino de a lo mejor de un lípido de otro tipo, y lo va a favorecer. ¿Por qué menciono esto? Me ha tocado en mi recorrido de terapias intensivas o de urgencias, donde a veces te dicen, quítale la glucosa a las infusiones, porque está haciendo hiperglucemia. Y dicen, sí, pero ¿qué creen? Que la hiperglucemia no es tanto por la cantidad de glucosa que le estemos dando, sino es porque está en estado de choque, la hiperperfusión que tiene mi hígado, aparte que me va a dar alteraciones las transaminasas, me está generando una gluconeogénesis. Y entonces, yo por más que quiera, pues va a tener glucosa elevada. Por eso ustedes dirán, ¿en qué margen mantengo la glucosa? Pues entre 140 y 180 y se considera aceptable en un paciente crítico. Si yo le bajo la glucosa en las infusiones, probablemente siga hiperglucémico, porque el origen no es la cantidad de glucosa que yo lo pongo en diluyente. ¿Puede ayudar? Sí. ¿Puede aportar? Sí aporta. Pero el origen inicial es el estado de choque. La otra es en beta 3. Entonces, que en beta 3 pues va a tener una lipólisis. La lipólisis va a hacer que el tejido subcutáneo va a degradarse y va
través de una lipasa y este va a poder entrar a la gluconeogénesis 1. Y la otra es una indicación, es que no le tomen lípidos en ese estado de choque porque me va a salir con alteración de triglicéridos muy alto. Pues sí, porque tengo una lipólisis por estado de choque, ¿no? Y como les digo, los receptores beta van a estar por proteínas G, que incrementan la acción de AMP cíclico intracelular y hace todos esos cambios conformacionales y va a tener retención urinaria. En alfa receptores, alfa 1, tenemos que con la proteína G1, ¿se acuerdan que tenemos eso como receptores celulares? Y van a incrementar el calcio intracelular y va a tener respuesta, y va a ser uno que es la vasoconstricción. Si yo estimulo con los receptores alfa, voy a tener una vasoconstricción y que aumentará mi resistencia y aumentará el gasto cardíaco. A nivel de píloro, va a aumentar y va a cerrar el píloro y va a evitar el vaciamiento gástrico. A nivel de pupilas, me vasodilata y voy a tener una retención urinaria. ¿Sí? Como les mencionaba, pues todos somos receptores y todos tenemos una respuesta. Entonces, todo ello me da la respuesta al estado de choque. Si a nivel cerebro yo tengo un receptor beta 1, me va a dar taquicardia, taquipnea y secreción hormonal cerebral. Uno de ellos, acuérdense, puede ser la hormona antidiurética, que va a hacer que retenga volumen en el túbulo colector y a su vez haga una vasoconstricción por receptores mejor dicho, V. ¿Sí? Ojos, tenemos alfa 1 y beta 2, y eso va a ser midriasis y menor producción de humor acuoso. A su vez, va a hacer que disminuya la producción de lágrimas. Por eso, en mi paciente en estado grave y en mi paciente que está bajo sedación y está en estado de choque, protejan. ¿Sí? ¿Tendremos síndrome de ojo seco? Sí. No se considera un síndrome tal cual, pero hay que proteger los ojos. El cuidado de enfermería no nada más es que el choque es presión y volumen urinario. Hay que darle más cosas a mi paciente, ¿no? Entonces, ver cómo mi paciente se puede mejorar el cuidado, porque ya vi choque, pero tengo más cuidados que darle, porque conozco el mecanismo fisiopatológico y conozco la fisiología. Entonces, hay dimensión de, pues no sé, ustedes que manejen, unas tiendas de campaña que conserven la humedad, o gotas cada 2 horas, o tendremos ahí, ¿no? En piel hay vasoconstricción y hay lipólisis por beta 3 a través de receptores alfa 1 y beta 3. Y acuérdense que por eso veo yo al paciente con piel fría, pálida, ¿sí? Y pegajosa. A nivel de circulación pulmonar, el beta 2, alfa 1 y alfa 2, hay vasodilatación, venoconstricción y agregación plaquetaria. Y en el corazón beta 1, inotropismo, que va a ser icronotropismo, tromotropismo y cronotropismo y vanotropismo. Quiere decir esto que el corazón va a aumentar la frecuencia, la fuerza y el número de contracciones totales. Como compensando, porque lo estimulé por falta de volumen, por lo que tenemos ahorita como mecanismo. Ahorita vamos a ver mecanismos de choque. Y en el hígado tenemos beta 1 y alfa 2, gluconeogénesis, glucogenólisis. ¿Sí? Vamos a disminuir o activar el glucógeno para que se convierta en glucosa, y después tendremos a de nuevo, génesis. O sea, voy a tener tanto degradación iniciales del glucógeno a después replicación de glucosa a través de otro alimento que no es carbohidrato. Y disminución de la sensibilidad de la insulina. Por más que yo libere insulina, no voy a tener. Entre mayor estado de choque tenga, más difícil es que mi hígado responda a la insulina exógena. Ya endógena, pues tendrá sus problemas, pero exógena, por eso vemos, es que aplicarle insulina. No, es que otro toquecito de insulina. Y mejoremos el esquema. Pues tendrá que ser a la par. Voy a tener que apoyarlo con esquema, pero mejorar el estado de choque para que esto funcione y la glucosa se mantenga en límites seguros.
No les digo que normales, pero sean en límites seguros de 140 a 180, ¿no? A nivel de riñón, pues tenemos beta 1, alfa 1, vasoconstricción y se libera el sistema renina-angiotensina aldosterona que lo acabamos de ver, ¿no? A nivel de músculo esquelético tenemos beta 2, hay una vasodilatación para perfundir, ¿sí? Y una glucogenólisis, ¿sí? Y mayor captación de potasio, lo cual favorecerá a que nosotros podamos tener actividad muscular, pero básica, ¿eh? ¿Mm? Pulmón, beta 2 alfa 1, como receptores que tenemos ahí, y a su secreción de moco disminuida, y en estómago alfa 1, disminución del perisaltismo, vasoconstricción y disminución del tono de los esfínteres. Y vejiga, alfa 1, beta 2 y mayor tono de esfínter y puede haber una retención urinaria. Acuérdense que la sonda urinaria o de drenaje urinario lo ponemos para medir el volumen urinario, si es cierto, pero también ante un estímulo de un fármaco, ¿sí? Que estimulen alfas, pues puede ser que no tenga retención urinaria. Entonces hay que mejor colocarle una sonda urinaria ante el estado de choque, no decir, deja que orine. No, dale chance a que orine. Al cabo está en un choque inicial. No, si ya vamos a iniciar medicamentos, hay que favorecer el uso de catéteres urinarios, ¿sí? Pero no abusar de ellos. ¿Sí? Y del sistema de receptores, músculo liso, B1, vasoconstricción, B2, ¿sí? Cierre de copurinas y glándula pituitaria, B3, liberación de adrenocorticotropa, que actúa más sobre el metabolismo. Ahora, ¿qué tipo de choques tenemos? Pues bueno, vamos a ver que el principal y el que más todo el mundo quiere, sobre el choque cardiogénico, vamos a ver un poco de incidencias más adelante, cuánto a veces se presentan, pero quiero que vean que el choque cardiogénico, ¿cuál es su alteración básica? Falla de bomba o arritmia. O sea, quiere decir que la contracción muscular no ha sido efectiva, ¿sí? O en arritmias, puede ser una bradiarritmia que esté muy bajo o una taquiarritmia que esté muy alto. Si hablamos de una falla de bomba tal cual, pues entonces ahí podríamos ser un infarto extenso que alteró gran parte del músculo y eso hace que no tenga una contracción uniforme, tenga disinesia o asinesia, comunicación intraventricular, valvulopatías, como lo mencionamos al inicio. Tenemos microcardiopatías. A estos pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca jóvenes de alrededor de los 30 o menor de 30, grandes consumidores de cocaína o de ácidos, que hacen alteración de la microcirculación. Y pasan a coronario y ven que arterias coronarias normales, pero tienen una miocardiopatía, ¿no? Con los problemas oncológicos que dan una reacción adversa a medicamento, puede ser una reacción adversa a años, y puede ser que el paciente que tuvo un problema oncológico con algunas quimioterapias alteró su función de bomba, ¿sí? Que se van a poder comenzar con medicamentos, sí, pero son lo que tenemos. Mencionaba para arritmias. Dijeron, pero ¿cómo? Si está lento. Pues sí, pero puede estar lento, lo cual deja espacios muy largos y no permite una adecuada perfusión. Y una taquicardia, pues te impide el llenado adecuado de las cavidades y entonces lo que va a favorecer es que tampoco tenga buena perfusión de ellos, ¿no? Obstructivos, que son todos de precarga, taponamiento o pericarditis. Si el corazón tiene un taponamiento, quiere decir que el pericardio está endurecido o está lleno de líquido, por lo cual las cavidades ventriculares no logran llenarse adecuadamente, y entonces con lo poco que llenen es lo que expulsan y es lo que nos va a dar taponamiento. Pues quitar el taponamiento, ¿no? Pericarditis, igual, una inflamación del pericardio, eso hace que tenga un pericardio rígido, entonces no permite la expansión de las cavidades y no permite un llenado adecuado, ¿no? Cuando hablamos de poscarga izquierda, porque es obstructivo, estenosis de la válvula aórtica, que ya lo vimos dibujado, o mitral severa, ixomas auriculares. El mixoma es un tipo de tumor benigno, gelatinoso, que va a ocluir la cavidad y eso favorece que no tenga un llenado. ¿Sí? Poscarga derecha,
tenemos embolismo pulmonar. Acuérdense que el ventrículo derecho va a expulsar la sangre a la arteria pulmonar y se topa con una oclusión, pues va a haber un retorno y entonces como ese retorno va otra vez a las cavidades derechas y muy poco va a la cavidad izquierda y ahí se vuelve, ¿no? La hipertensión de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho que maneja volumen más no resistencia, la presión de la arteria pulmonar es mayor que el ventrículo derecho y entonces va a tener problemas de expulsión y entonces la cantidad que le llega al ventrículo izquierdo es muy poca, o al lado izquierdo del corazón, hablando de la aurícula izquierda, al ventrículo derecho, y la cantidad que va a expulsar a través de la aorta es poca, y entonces hay una hipoperfusión, que es la definición del choque. Entonces va a haber una hipoperfusión, va a haber una disminución de la actividad metabólica, hay hipoxia, hay producción de ácido láctico y empezamos la generación, ¿no? O neumotoras. Atención, que lo hemos visto, hay un aire atrapado a nivel de las pleuras, hay compresión del corazón, impide el llenado, lo poco que llene se expulse o ya está muy comprimido y el corazón cae en choque y entonces el corazón no podrá mantener las actividades básicas de perfusión. Y eso serían como carga hipostática, que es muy fácil manejarlo. O le quito lo mecánico, o le pongo volumen, o le doy cardioactivo, ¿no? Hipovolémicos. Yo creo que es el más sencillo que también lo hemos manejado y el más común que tenemos. ¿Por qué? Porque llegan muchos accidentados con nosotros. En hipovolémicos tenemos el hemorrágico y puede ser traumático. Ese no hay vuelta de hoja. Se fracturó la cadera, fracturas de huesos por alguna herida, punzocortante, con pérdida masiva, lesiones de arterias, de vasos. Todo. Entonces eso va a hacer que sangrado por lesión dinámica. Hubo un mecanismo externo que hizo sangrado. No traumáticos, erosivas, ¿no? ¿Cuántos tenemos sus pacientes hepatópatas que con esas pacientes que tienen una enfermedad que altera la circulación o hace varices esofágicas y se hace una pérdida sanguínea rápida, no hay capacidad de adaptación y el paciente se choca y no es traumático, ¿no? O los que tengan úlceras sangrantes, sería una tampoco no traumática, pero está perdiendo sangre, ¿sí? La intención es perder sangre. De ahí en hipovolémico tenemos depresión hidrosalina, es esta, y viene siendo, perdón, aquí es no traumático, como vómito, diarrea y poliuria, son no traumáticos. Y los traumáticos son las quemaduras. Perdimos la primera capa, capa de protección, que es una parte de protegernos contra las infecciones. Mantenemos la humedad y la hidratación, y una quemadura se pierde y aumenta nuestra pérdida sanguínea, nuestra pérdida de volumen, y por eso es también hipovolémico. Lo hemos vivido con los pacientes quemados, ¿no? O grandes que han padecido quemaduras y que pues hay que darle mayor volumen. ¿Por qué? Porque hay que sacarle las paredes sensibles, más las paredes sensibles por quemaduras. Y a veces nuestro paciente se choca y decimos, el dolor puede ser un estado neurogénico. Y no resulta con el dolor, sino que el neurogénico lo teníamos controlado, pero nunca lo alcanzamos con las pérdidas y se mueve un choque neurogénico que ya no estaba tan neurogénico y es un choque hipovolémico porque hubo demasiadas pérdidas no traumáticas de mi paciente, bueno, traumáticas, perdón, traumáticas de mi paciente y se vuelve un choque hipovolémico. O de tercer espacio, que también puede ser, que son no traumáticas. Algunos edemas, algunas quemaduras internas que hacen, ¿sí? Una peritonitis, y eso hace que el volumen se vaya a un otro espacio, que el volumen circulante no llegue al corazón y el corazón no lo distribuya, y entonces exista el mecanismo, la hipoperfusión y la hipoxia. Distributivo puede ser por varias causas. Infeccioso, que es el más común, que son las sepsis. Entonces, ahí el infeccioso, lo que vamos a trabajar es, pues, ¿qué está? Un distributivo es que la sangre está dentro de mí, pero atorada porque hay una vasodilatación. Anafilácticos puede ser por fármacos, ¿sí? O venenos.
neurogénicos, reflejos, sección medular, lesión del sistema nervioso central, enfermedad del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Farmacológico, híjole, resulta que se me fueron las manos con los vasodilatadores o alfa bloqueantes. ¿Sí? Y acuérdense que alfa estimulantes van a hacer que se vasoconstriñan. Etiología del choque, el checo, no es checo, pero es choque. Entonces, cardiogénico, pues la precarga va a estar aumentada, resistencia vascular periférica va a estar aumentada y el gasto cardíaco va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque la bomba no está funcionando. Fíjense que el gasto cardíaco está dado por la función de bomba. En obstructivo, precarga disminuida, resistencia vascular periférica aumentada porque es obstructivo y gasto cardíaco va a estar disminuido porque no logra vencer esa resistencia. Hipovolémico, precarga va a estar disminuida, resistencia va a estar aumentada porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a ser un estímulo de otro sistema, el sistema nervioso periférico, el simpático, y gasto cardíaco va a estar disminuido. Distributivo, precarga va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación, que es la resistencia, por eso está disminuida. ¿Por qué? Porque se abolió la parte simpática. Y entonces hay una respuesta fisiológica. Si uno se pone de pie, el simpático entra, aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca para que yo no me maree. Pero si no hace compensación fisiológica, no va a tener. Entonces, en este choque distributivo está vasodilatado. ¿Por qué? Pero ahora no es por el sistema simpático, sino es porque hay exceso de óxido nítrico y habrá una vasoplejía en estados graves que lo vamos a abordar, ¿no? Y entonces el gasto cardíaco puede estar aumentado o disminuido, como les mencionaba. El sistema de las toxinas que liberen los microorganismos va a favorecer a que yo tenga un miocardio aturdido. Prevalencia de choque, como les llama. ¿Cuál es lo que tenemos más comunes? Bueno, pues el primero es el choque distributivo, el 59% lo tenemos con ese. ¿Sí? Entonces, pues el choque séptico. Posteriormente, esta unidad suele presentarse de choque neurogénico y anafiláctico, pero el choque séptico ocupa el 59% de los casos, seguido por hipovolémico, diarrea, sangrados, vómitos, ¿sí? Inaniciones, ¿no? A veces nuestros ancianitos llegan con choque hipovolémico porque no ha tomado agua en días. Y dicen choque, sí, a veces dicen, está deshidratado, sí, pero ¿qué grado de deshidratación tiene este anciano? ¿Sí? Entonces puede ser por la no consumo. El 13% choque cardiogénico, que es lo que tenemos registrado, puede ser a lo mejor hasta más. ¿Por qué? Porque hubo un infarto, una falla cardíaca, una descompensación de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y choque obstructivo, que es el 1%. Causas tromboembolia pulmonar, neumotórax y taponamiento cardíaco. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a decir que la prevalencia, entonces, ¿quién es principal? Distributivo, ¿sí? Seguido por esto hipovolémico, que sería, ese es el 1, el 2 y el 3. No vuelve a salir. ¿Sí? Y aunque no somos paramédicos, ¿sí? Y tengo muchos paramédicos que quiero mucho, entonces, pero la valoración ABCD funciona, aunque estemos en el hospital, ya sea en urgencias, ya sea en área de terapia intensiva, siempre hay que regresar a lo básico. Hay que regresar a lo básico y decir que está, ¿no? Que mi paciente tiene disminución de la saturación periférica, pues hay que ver la vía aérea, ¿no? Hay que valorar todo, vía aérea. Acuérdense que el intercambio gaseoso, diagnóstico que teníamos antes, alteración de intercambio gaseoso, era una ventilación-perfusión. Esa ventilación-perfusión puede ser que yo esté hipotenso y por eso no hay intercambio gaseoso adecuado, ¿eh? Por eso les digo que hay que retomar lo básico, hay que adaptarlo a lo que tenemos. ¿Sí? Aunque es algo de urgencia, pero hay que tomar lo que tenemos. ¿Sí? Primero se debe asegurar que la vía aérea es permeable, lo cual se puede corroborar
Si el paciente habla o está intubado, como está intubado, si lo encontramos en una terapia intensiva y está intubado y dejó de saturar, hay que preguntar. A veces dicen, sube el FiO2, sube el PIB, sube el número de frecuencias respiratorias. Pero primero tomen una gasometría, que parece si ahí me dicen que tiene hipoxia, hay lactato. Después ya lo checo con la circulación, digo, chis, tiene retraso del llenado capilar. A lo mejor no era un problema ventilatorio, era un problema circulatorio, ¿no? ¿Sí? Y hay que corregirlo. Cuando hablamos de oración, ve que es la circulación, pues ya una vez que conseguimos todo el respiratorio y ventilación adecuada del paciente, pues hay que ver por qué se necesita oxígeno en la parte ventilatoria, ¿sí? Y si es que eso se corrige o está realmente en un estado de choque, ¿sí? En la circulación no lo va a comprobar, ¿no? Por eso a veces en estado cardiológico dicen es CAB, ¿no? Y no ABC. Pero nosotros tenemos que manejar todas las herramientas que tenemos, ¿sí? Estos paquetes, estas evaluaciones, hay que manejarlas a nuestro favor y regresamos a lo básico, ¿no? ¿Cómo está de las cifras de presión arterial? ¿Cómo evaluamos el pulso? ¿Sí? El pulso está con taquicardia, pero no siente amplio. Entonces hay problemas de percusión, ¿no? No, es que está taquicárdico, está amplio. Entonces probablemente no le falte volumen. Algo le está quitando, probablemente va a tener fiebre, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿cómo está llenando capilar? A 4. Si hubo una desaturación y ya valoré que mi ventilación está adecuada, que mi sistema de protección está adecuado, pues a lo mejor eso es que esa hipopercusión también ya está afectando al pulmón y no me está dando por eso es adecuado percusión y aparte tengo una respuesta distal que me está dando disminución de los 4 segundos, que está mayor de 4 segundos y me está diciendo me estoy chocando. Si tiene una pérdida exagerada, ¿de dónde? Puede ser un sangrado que no hemos detectado, por ejemplo, un sangrado de tubo digestivo por estrés, los pacientes en terapia intensiva, una diuresis que tuvo una respuesta exagerada farmacológica o algo que hizo que mi paciente estuviera orinando, una evacuación exagerada, ¿no? Que tememos que a veces nuestros pacientes dicen que se chocó y ves que tu paciente tuvo más de 300 mililitros de evacuación diarreica líquida, ¡pum! Porque está muy largo, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Y bueno, deterioro neurológico, si es que el paciente no tiene sedación o ya está francamente, pues hay que estarlo valorando el Glasgow y decir que mi paciente tiene, por eso le mencionaba, a veces mi paciente no es que tenga estado de coma, pero sí me dicen, mi paciente está inquieto, ¿no? Tenemos el RAS como elemento, ¿por qué está más agitado si no estaba? ¿Por qué mi paciente, alguien que era paciente relativamente cooperador, ahora está irritable? ¿Sí? Se quita el catéter corto periférico, se trata de quitar el catéter urinario, ¿sí? Y dicen, es que está inquieto. Pues sí, pues búscale, delirium versus choque. A veces el choque está instalado y no lo hemos visto, no hemos leído a mi paciente. ¿Sí? El mecanismo principal del choque, bueno, es la incapacidad para generar una presión. Puede ser por gasto o puede ser por resistencia. Bloqueo de la circulación, ¿sí? Disminución del contenido vascular y disminución de la resistencia vascular. Entonces, hay que buscar cuál de ellos está, ¿no? Incapacidad para generar una presión. Acuérdense que, por lo que estamos hablando de choque cardiogénico. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de bomba. Bloqueo de la circulación. Hay un taponamiento, ¿no? Disminución del contenido vascular. Hay una deshidratación o una pérdida de volumen. Puede ser hidrosalino o puede ser celular y es sangre. Y disminución de resistencia vascular, una sepsis. Hay liberación exagerada de óxido nítrico, lo cual impide que yo tenga resistencia vascular. Acuérdense que la presión yo lo voy a manejar, que me vasodilato, me vasoconstriño, de acuerdo a la necesidad de mi organismo, ¿no? Con base en eso, pues tenemos pues estimulación cardioactivos, dobutamina, que cada vez ya está un poco más en desuso, ¿sí? Igual que la dopamina. Entonces tenemos pues que son con receptores baja beta 1, media beta 1 y beta 2, y a unas altas, pues es alfa 1, beta 1 y beta 2 estimulación. La dopamina, tenemos los receptores beta, media es beta 1, y cuando le damos dosis alta es alfa. Y norepinefrina,
es beta 1, ¿sí? Que tenemos ya dosis altas, es alfa. Y vasopresina, pues tenemos receptores B1 y B2, que va a detener volumen y va a aumentar la resistencia. Y la adrenalina infusión, que a veces por crisis lo estamos dando, tenemos receptores a una dosis alfa, beta y beta 2, ¿no? Para ver pulmonar, frecuencia cardíaca y aumentará las resistencias periféricas, ¿no? En el estado de choque, pues tenemos fases. En la fase 1 tenemos hipoperfusión tisular generalizada, estímulos receptores aórticos y carotídeos. Acuérdense que ahí tenemos esos receptores que son receptores, vasoreceptores que van a estimularse por la presión. Si cae la presión, voy a aumentar la resistencia, ¿sí? Y voy a aumentar la fuerza de contracción y el número de contracciones, ¿sí? Pero también tengo receptores químicos que van a aceptar el pH. Y entonces dirán, ¿por qué en un paciente sin que se esté chocando tiene alteraciones en el pH, me da taquicardias? Por esos receptores, ¿sí? Ahí son químicos, receptores aórticos y carotídeos, ¿sí? Y entonces, ¿qué van a tener como respuesta? Aumentar el tono simpático, que fuimos lo primero que vimos, y liberación de adrenalina. Y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y vasopresina, y va a haber una vasoconstricción y retención de líquido y sal, y distribución de flujo, va a irse a órganos importantes, y mejora del gasto cardíaco y resistencia vascular. Y entonces mantengo la TEA con taquicardia. A lo mejor tengo una TEA adecuada de menos 120 y 80, que me digan, pues tiene una buena TEA, pero estoy en una frecuencia de 110. Algo me está diciendo el paciente. Y descarto los factores extras. Y esa es la fase 1, que yo lo puedo, si encuentro la razón del choque, yo puedo trabajar y cuidar, ¿sí? Acuérdense que el choque no es un cuidado independiente. El choque va a ser un cuidado multidisciplinario. ¿Qué le aporto yo y qué le aporta la parte médica y qué le aporta las demás profesiones para que ese choque no funcione, no evolucione a una fase 2? En la fase 2 tenemos liberación de catecolaminas más fuerte, vasoconstricción de cierre de esfínter, ¿sí? Poscapilar, entonces hay más isquemia de la parte distal, ¿sí? Anoxia tisular, o sea, hay una carencia de oxígeno en la parte más distal, ¿sí? Relajación de esfínter precapilar y aumento de la presión hidrostática. Si hay un aumento de la presión hidrostática dentro del capilar, va a haber tener fuga, ¿sí? Liberación de plasma, por lo cual hace liberación de plasma al intersticio, ¿sí? Y ahí las células, ¿sí?, que dificultan la oxigenación e incremento de viscosidad de la sangre. ¿Por qué? Porque aquí esto jugó y eso va a hacer que tenga, y el flujo sanguíneo se vuelve más difícil, entonces fortalece otra vez la hipoxia, el aporte de nutrientes y de oxígeno, pero como es un poco más difícil, que es la resistencia, y me mantendrá la TEA, pero ya empieza a tener problemas de circulación. Entonces tenemos la fase, ¿sí? Y hay una fase metabólica, donde ya hay una anoxia tisular importante, donde hay una disminución del aporte de oxígeno, bajo aporte de glucosa y hay producción de ácido láctico. Acuérdense que la glucólisis va a tener su función es trabajar con oxígeno. Y cuando trabaja con oxígeno, pues me va a producir piruvato, y de piruvato va a ser irse a la mitocondria para producir el ciclo de Krebs y me diga más energía, y de ahí se va a la fase respiratoria y va a cambiar NAT y FAT para ATPs. Pero cuando eso no sucede, que no hay oxígeno, pues se va dando una circulación y se va reoptimizando el bajo aporte de glucosa y va a hacer que el piruvato se convierta a ácido láctico y empieza a incrementar, y no voy a tener ese aporte y esa producción de ATPs para funciones básicas. Y en la fase 3 celular, pues tenemos metabolismo con ácido araquidónico. ¿De dónde viene el araquidónico? Pues recuerden que nosotros tenemos una capa lipídica, ¿sí? Y entonces, en esa capa lipídica tenemos enzimas de membrana.
Cuando nosotros empezamos a tener esta liberación de esta hipoperfusión, pues se siente como una agresión y vamos a tener radicales libres, ¿sí? Radicales libres, lo cual voy a activar mi membrana fosfolipídica y voy a liberar fosfolipasas, que a su vez van a liberar fosfolípidos y a su vez van a esta. Y por eso es por una lesión tisular. Como hay una lesión ahí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a llamar a mi sistema inmunológico que va a liberar de citoquinas por la lesión tisular. Y a su vez, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a limitar el daño y por eso hago sustancias vasoactivas y esa zona la empiezo a hipoperfundir más. El sistema de complemento como un sistema que va a contener esta inflamación, porque es una inflamación, una infección, es una inflamación, y va a hacer que aumente la en la fase 4 y ya hay respuesta por órganos y sistemas de cada uno de ellos, ¿no? Libera lesión generalizada. Tenemos a nivel hematológico, pues podremos tener una corriente intravascular diseminada, alteración plaquetaria y generación de trombina y anemia hemolítica. En riñón hay caída del flujo sanguíneo renal con filtración glomerular y por lo cual en laboratorio voy a ver aumento de urea creatinina sin que mi paciente digan, si ya es un paciente con falla renal, es un paciente que sí tiene, según por Cadingo, alguna lesión o una falla renal, según lo que tengamos, la osmolaridad va a aumentar a mayor a 350 urinaria, ¿sí? Y mi paciente presentará oliguria y anuria. Y si una vez que yo corto el choque, este riñón, si no tuvo antecedentes, tendrá un buen funcionamiento. Si lo dejo evolucionar, va a tener un problema renal que quedó sensible o ya con una falla renal establecida. A nivel pulmonar tenemos una hipoxemia grave, como les decía, hay ventilación, perfusión. Si yo tengo una hipoperfusión, aunque tenga una buena ventilación, una buena entrada de aire, no va a haber cómo exista la hematosis, ¿sí? Y entonces hay una disminución del líquido surfactante, que es la capacidad, es el líquido que nos mantiene homogéneo y separado las moléculas de agua, porque si yo dejo una molécula de agua con otra molécula de agua, va a tener un puente de hidrógeno que impide la expansión pulmonar, ¿sí? Y entonces crea una tensión superficial. Y ahí, pues como hay disminución, entonces pues el alveolo se vuelve más rígido y por más que yo insufle, necesito mayor fuerza para que ese alveolo tenga una insulación homogénea. Si no sucede, tendré atelectasias, ¿sí? Apertura de cortocircuitos y alteraciones ácido. ¿Por qué no favorezco ese intercambio gaseoso? Y entonces las zonas de West van a estar alteradas y entonces va a haber mayor resistencia. Vamos a tener una zona a lo mejor tipo 3, ¿sí? Poca ventilación y a lo mejor tengo flujo, pero ahorita va a ser poco flujo y poca ventilación, ¿no? Y el hígado, pues a ver necrosis centrovolvular y disminuye la capacidad de desintoxicación y aumenta las bilirrubinas. Y por eso los pacientes en estado de choque dicen, a ver cómo está la bilirrubina, cómo están las enzimas hepáticas, transaminasas, ¿sí? Tenemos alteraciones de la glucosa porque no tenemos hipoglucemia y fracaso en la coagulación, porque acuérdense que el sistema de coagulación tenemos hepático, pero a su vez tenemos que ahí mismo se inactivan. Y si el hígado está fallando, pues a lo mejor tendremos tiempos de coagulación alterados. En tubo digestivo había sustancias tóxicas en la circulación, aumento de amilasa, digestiva y absorción. ¿Se acuerdan que aquí tenemos en sustancias tóxicas translocación? ¿Por qué? Por la isquemia que puede presentar. Y las bacterias empiezan a reproducirse. Y erosión de la mucosa. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la perfusión y cómo se va a nutrir la mucosa si la perfusión está cerrada y entonces la mucosa empieza a disminuir su grosor y hay un aumento de ácido clorhídrico por la presencia de estimulación simpática. En miocardio va a haber una hipoxia y alteraciones de potasio y acidosis y eso va a hacer que mi paciente tenga un corazón aturdido y no tenga una función de bomba.
Y el sistema nervioso, bueno, déficit de perfusión, lo cual va a dar confusión, apatía, isquemia cerebral y puede ser estados más graves, edema cerebral. Y el músculo esquelético, liberación de citocinas y mi paciente puede tener mialgias, aldregias, ¿sí? Alteraciones en el CPK muscular y mioglobina. Entonces, es lo que nos da a nivel en la fase 4. Y una vez que se esta etapa de choque, bueno, pues tenemos choques compensado, que son mecanismos homostáticos y nos va a dar como la TA, la frecuencia de análisis conservada, ¿sí? Pero me está dando datos de que ya el paciente empieza a chocarse, cómo sentimos la piel, cómo está el sistema neurológico, cómo está su palidez. Descompensado, pues ya tenemos una falla de circulación y lesión arterial franca, falla irreversible, pérdida funcional y falla multiorgánica, ¿no? A veces en el compensado no le damos la importancia. ¿Por qué? Porque hay el voluminario. ¿Por qué? Porque la TA sí bajó, pero no tanto como lo estamos pensando. ¿No? Y a veces en esta etapa que mi paciente ya me está gritando, que se está chocando, no le estoy haciendo el efecto que o el cuidado que él representa. Las hojas de enfermería, el registro, cómo se ha comportado después de fármaco, cómo lo hemos tratado, ¿sí? Podría ser un gran historial y una revisión para decir, este paciente ha ido decayendo. Pero no seas exagerado, tú eres sabes de mal agüero y todo lo quieres ver con ojos de maldad, ¿no? O sea, a lo mejor ese historial hace que yo pueda decir que mi paciente me está diciendo, voy hacia un estado de choque. Y lo peor que nos puede pasar, que se nos choque en una terapia intensiva. Que llegue chocado, va, pero que una terapia se choque y no me dé cuenta, y ya me dé cuenta cuando esté en un estado irreversible, ¿m? Aguas. ¿M? No, no te apures, es que le subí mucho la sedación y por eso le bajó la TA. Sí, pero porque le abolí el sistema simpático. ¿Sí? No, no te apures, fíjate, es que como le aumenté el PEP, pues por eso está en esas alteraciones. Hay que analizarlo. Entonces, hay hallazgos exploratorios, bueno, hipotensión arterial, presión sistólica menos 85, algunos dicen 90, pulso, taquicardia, parvus, que puede ser que esté taquicárdico, pero el momento que yo veo la amplitud del pulso es muy baja, no está retumbante, no está nada, entonces aguas, le falta esta perfusión, ¿sí? Fiebre, en casos de sepsis, anafilaxia, insuficiencia, ¿sí? Córtico suprarrenal, piel pálida y cianótica puede ser, o piel pálida y fría, piel pálida y pegajosa, y vena yugular, colapsada o distendida. Colapsada si es que mi paciente es un choque distributivo hipovolémico. Distendida, un taponamiento que tengamos, no siento, obstructiva. ¿Sí? Índices de estado de choque. Bueno, índice de choque, pues las fórmulas son básicas. Frecuencia cardíaca sobre TA sistólica, que lo normal es de 0.5 a 0.7. Índice de choque modificado, frecuencia cardíaca y TA media, lo normal es de 0.7 a 1.3. Y diámetro de la vena, del índice de vena cava, es mayor a 2.1 centímetros, ¿no? ¿Sí? Y si el colapso es mayor del 50%, quiere decir que le falta volumen. Puede ser que esté distributivo, se está en otra área secuestrado o realmente lo ha perdido. ¿Sí? El monitoreo pues, hemodinámico, buscar la tensión arterial invasiva de preferencia, no confiarnos tanto en los brazaletes. Sabemos que pues a veces no llegamos a unas líneas arteriales, pero sería muy bueno que ustedes pudieran. La PVC ya cayó en desuso, ¿sí? Sobre todo si es distributivo, pues la PVC no te lo va a dar. Si es shock cardiogénico, pues acuérdense que la PVC pues es dado con la telediastólica del ventrículo derecho, entonces tampoco te va a servir, pero hay que buscar otro sistema, ¿no? Frecuencia y ritmo. La clínica es importante, cómo lo escuchas, cómo lo sientes, ¿no? Y débito urinario. Respiratorio, pues ventilación mecánica invasiva, cómo está, estamos favoreciendo el choque o cómo lo estamos manejando, ¿sí? La capnografía que nos da directamente la perfusión realmente tisular, aumentó mucho el CO2, ¿qué pasó? No tiene CO2, ¿qué está pasando? Es un mal sistema, un mal indicador donde no estamos recuperando a su paciente, ¿sí? Auscultación de campos, ¿sí?
metabólico, niveles de lactato y glucosa. Entre mayor hiperglucemia tengo en el paciente, mayor está sufriendo esa célula y lactato, pues mayor hipoglucemia tengo y lo metabólico se está dando alterado. En medicamentos, pues tenemos ahí norepinefrina, vasopresina y adrenalina. Ya con esto estoy casi por terminar. Y como ustedes ven, la elección como vasopresor inicial de choque séptico, hipovolémico, cardiogénico de norepinefrina, vasopresina, choque séptico y refractario, vasopléjico. Sabemos que también ya tenemos como un inhibidor de óxido nítrico, tenemos el azul de metileno, cuando son sépticos principalmente, o en una inflamación que no tiene que ser séptico, por ejemplo, circulación extracorpórea, o en algo que ya agotamos la respuesta de los vasopresores, ¿sí? Y vemos que hace una vasopresía. La adrenalina es muy común choque séptico, cardiogénico y paro cardíaco, y dopamina, pues en bradicardias sintomáticas, choque séptico, cardiogénico y evaluación, el riesgo-beneficio. Acuérdense que dopamina y dobutamina en conjunto son proarrítmicos, ¿sí? Y tenemos otros que son cardiotónicos, como levosimendan, que nos pueden ayudar mucho en el choque cardiogénico, si es lo que estamos buscando. Y buscar nosotros que no digamos mililitros que tengamos por cada vasoactivo, sino realmente las gamas o los microgramos kilogramos de peso minuto que tengamos, y cuál es mi dosis máxima y cuál es mi dosis de precaución y en qué momento puedo dejarle de darle nutrición porque mi paciente nos superó, o en qué momento no lo voy a poder mover porque tengo demasiadas aminas y el riesgo de beneficio es mayor, porque sabemos que estamos protegiendo de úlceras por presión, pero en ocasiones no es necesario tener esos cuidados si tenemos con las dosis máximas de vasoactivos. Y por mi parte sería todo, ¿sí? Y yo sé que me tardé 1 hora y media, pero como ustedes saben, yo también entraría a trabajar más al ratito. Pero dudas y comentarios, estoy a la orden. Muchísimas gracias, maestro, de verdad, una clase maestra. Creo que son temas un poco complicados, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que estamos iniciando los módulos de cardio. Son muy complicados, ¿no? Estar empatando la parte del estado de choque hacia la parte clínica, el tratamiento, etcétera, y sobre todo esta parte de la fisiopatología. No sé si alguien de los que están en el público, gracias a estas 21 personas, tengan alguna duda, alguna aportación, algún caso en específico que les haya tocado de un estado de choque, de cualquier tipo, ¿no? Ya sea distributivo, cardiogénico, etcétera, que les haya tocado en la vida real, o haya una situación de duda sobre el aspecto fisiopatológico. Por aquí ya están agregando, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, Denise, por tus comentarios. La verdad es que sí, son temas complejos, pero que nos van a favorecer bastante, y sobre todo la base fisiopatológica nos va a ir diciendo qué es lo que se presenta en nuestro paciente, y eso nos va a guiar a un tratamiento óptimo multidisciplinario, como ya lo bien dijo el maestro Gurrión. No sé si alguien tenga dudas en específico. Maestra Ilse, ¿algo por aquí también? No, Yo quisiera maestro, por mi parte, sin comentarios, agradecer al ponente su participación. Y sobre todo, no pierdan la fisiología, ¿eh? A veces la base es la fisiología y se entiende todo el mecanismo. Conociendo el mecanismo, el tratamiento sale solito. Exactamente. Sí, de hecho es la base. Si aprendemos anatomía y fisiología, la fisiopatología o la patología de verdad se facilita bastante, y cuando ya entras en esta fase de fisiopatología, el tratamiento sale. El mismo trabajo te va a ir diciendo qué es lo que necesitas hacer teniendo esta misma base, ¿no? Entonces, esperemos que vayamos integrándolo. De hecho, yo creo que ya a partir de la siguiente semana vamos a otorgar unos casos de integración que van a ir conformando, van a ir trabajando e integrando todos estos aspectos. La ventaja es que van a ser por equipos, por sede, porque si me permite, maestro, son 17 sedes actualmente de Star Médica, entonces ya están aquí presentes, entonces lo van a ir integrando, y sobre todo si hay esas dudas, aspectos fisiopatológicos, pues yo creo que lo vamos a estar molestando por ahí, maestro, de verdad, porque usted es el experto en esto, en cardio, y justo el tema de caso de integración inicia con todo el aspecto patológico de cardio. Y no, y a la hora de ninguna molestia, con gusto vemos. Y sobre todo lo que les digo es que la intención es que enfermería luzca. La enfermería tiene mucho conocimiento. Por eso les digo, a veces
Los años nos da la repetición, pero nuestra obligación es fundamentar esa repetición, porque hemos escuchado, ojo de loca no se equivoca, pero también es, ya cambiamos de ojo de loca, vamos a decir, como fundamento. A esto hay un trasfondo científico. Si el paciente A lo presentó, el paciente B lo presentó, porque el C lo va a presentar, ¿sí? Pero ya conociendo científicamente. ¿Mm? Entonces, para mí es un placer estar con ustedes y sobre todo poder participar aquí en la capacitación y retomar que la base de todo es la valoración por enfermería. Que traigamos un estetoscopio, hay que usarlo. Que tengamos una presión, hay que interpretarla. Un oxímetro, hay curva nos habla muchísimo sobre la perfusión del corazón y de tejido. ¿Sí? El que yo veo una ventilación se integra, no nomás veo pulmón. Esa ventilación me da gasto cardíaco también, o sea, ¿cómo lo voy a perjudicar? Entonces, son situaciones que se tienen que ir utilizando. Y eso es optimizar recursos de un hospital. ¿Mm? Yo no voy a permitir que mi paciente avance por una mala valoración, un mal seguimiento. He escuchado, el paciente mejor es el intubado. Pues sí, si no lo valoras. Pero si lo valoras, acuérdense que el que busca, encuentra. Y una vez encontrado, hay que saber qué voy a hacer con eso, ¿no? O mínimo aviso y lo transfiero a un experto porque eso es válido, eso también es cuidado. O interactúo, propongo, ¿no? Y mejoro. Exactamente. Entonces, pues tenemos todavía un mundo empezando desde lo básico. Todo comienza por ahí, por el aspecto básico, ¿no? Hasta lo más abstracto y complejo, que a veces uno dice, es que el paciente intubado, que está en un estado de choque, tomando en este caso, pues son los que más me gustan, son los que son más sencillos de manejar, para mí me encantan, ¿no? Pero a veces nos vamos a situaciones muy abstractas cuando de verdad hasta la curva sismográfica te puede indicar tanto. Y a veces dejamos muy de la mano eso o el aspecto clínico en los 4 técnicas de valoración, ¿no? De exploración física, hasta eso lo dejamos a un lado y nos cambiamos a monitor. Entonces, eso hay que integrarlo totalmente. Y en esto del Escúchalo, siéntelo, huélelo. el estado de shock es meramente clínico. Mucho es clínico, ¿no? Súper bien. Entonces, le agradecemos bastante sus constancias. Haremos llegar, pues ya cuando nos las manden también nosotros, y pues agradeciendo su participación. Por ahí, pues ya están los aplausos de manera virtual, ¿verdad? Y muy fructífero, de verdad, su tema. Muchísimas gracias por explicar estos temas tan complejos en un aspecto muy sencillo y más digerible. De verdad, muchísimas gracias, maestro. Se lo agradecemos mucho. Un placer y estamos a la hora, ¿no? Entonces me despido. Tenga bonita tarde. Excelente, ya vamos a trabajar ahí en los entrar. Vámonos. Sí, en la tarde, vámonos a trabajar. Bueno, a seguir Excelente. trabajando. Seguir. Aunque este es un placer, ¿eh? Así que... Bueno, Muchísimas gracias. sí. Adiós. Bueno, hasta luego. Adiós. Chicos, gracias por haberse conectado en esta madrugada a las 12 del día. Les vamos a ir compartiendo el QR, asimismo el enlace a través de este chat. Por ahí ya la maestra Ilse ya les compartió en la sesión 11 del diplomado para que se vayan registrando y ya está compartiendo en este momento el QR para que no se nos vaya a pasar alguna asistencia, ¿de acuerdo? No olvidando también avisos parroquiales. Este domingo tenemos la evaluación del segundo módulo y pues la siguiente semana ya les explicaremos a más a detalle cómo vamos a ir integrando estos casos que los van a ir trabajando y puliendo por sede y hasta el final de nuestro diplomado será su producto que van a entregar y presentarlo ante nosotros, tal cual, van a presentar su caso, la resolución, es como si fuera casi una defensa de tesis o de tesina, ¿no? Te van a ir preguntando, oye, ¿y este aspecto qué es? ¿Este aspecto patológico? ¿Cuál es tu impresión diagnóstica? ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Entonces, para que vayamos haciendo y trabajando todos poco a poco, porque puede que le toque a 1 o 2 personas presentarlo hasta el final, pero desde un principio lo vamos a ir integrando ahorita ya a finales de julio y lo vamos a presentar a principios de octubre, que es cuando concluiremos este diplomado, ¿de acuerdo? Pues si no hay más,
nuestra sesión del día miércoles. No va a haber conexión ahorita en la tarde, entonces solamente se va a generar la grabación y se los vamos a compartir para que pues, lo vayan repasando, porque la verdad es que son muchos aspectos complejos del estado de choque, entonces para que lo vayan viendo, ¿sale? ¿Hay algo más, maestra Ilse, por agregar? Creo que es todo, ¿no? Creo que no, está ocupada ahí proyectando, ¿no? Bueno, entonces pues nos despedimos. Muchas gracias por su conexión. Nos estamos viendo el día viernes, ¿vale? Hasta luego. Gracias. Gracias.